Tema este ha sido sin lugar a dudas uno de los que más expectación en materia política, económica, ha generado durante los últimos días, este 2023. Hoy se realizó una mesa de trabajo entre las ISAPRES, las aseguradoras privadas de salud, lo vemos en la imagen, y el Ministerio de Salud, encabezado por la ministra del ramo, Jimena Aguilera, para abordar la crisis que afecta al sistema privado, una crisis que ya se alarga por una buena cantidad de años. Hemos visto sobre todo estas reuniones gatilladas por el dictamen de la Corte Suprema, que ordena a las aseguradoras privadas a no solamente aplicar la tabla de factores decretada por la autoridad del año 2019, sino que a devolver los dineros o por cobros entre comillas mal habidos durante los últimos 3 años, devolver estos dineros, lo que supone, de acuerdo a las aseguradoras privadas, o supondría un colapso del sistema privado en un momento ya complicado justamente para el sistema privado. Para hablar del tema nos acompaña el superintendente de salud, Víctor Torres. Superintendente, antes de conectarnos con el superintendente, lo están microfoneando, estamos toda esta información en desarrollo en vivo sobre temas que se han desarrollado durante esta jornada. Son reuniones que han terminado hace no mucho rato, conversaciones también en el Congreso. Esta reunión fue en la mañana, pero lo que yo les hablo son reuniones en el Congreso donde se están discutiendo distintos puntos respecto justamente a lo que yo les estoy contando. La situación actual de las aseguradoras privadas de salud, sobre todo tras este dictamen de la Corte Suprema hace ya un tiempo. Justamente ahora ya tomamos contacto con el superintendente de salud, Víctor Torres. Superintendente, bienvenido a la pantalla de Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás tú? A ver, superintendente, usted no estuvo en la reunión de la mañana, pero sí estuvo su gente representante que la representó usted de la Super de Salud. ¿Con qué sensación se queda su equipo, usted, tras una reunión, una mesa que no funcionaba, que no se reunían desde hace un mes y medio? Y claro, la situación, o por lo menos la discusión política, económica respecto a este tema, ha subido harto la temperatura este mes y medio. ¿Cómo recoge usted la reunión de hoy día? Bueno, la verdad es que siempre los espacios de conversación son bienvenidos, y en ese sentido la reactivación de la mesa el día de hoy es una buena noticia, ¿no? Yo entiendo que el objetivo de esta reunión era poder escuchar algunos planteamientos de la ISAPRES, poder compartir también algunos elementos de análisis con el Ministerio. Participó gente de la Superintendencia, y yo estaba acá en el Senado a propósito también de un proyecto de ley que tiene que ver precisamente con la situación de eventuales efectos que podría tener el fallo de la Corte, la implementación del fallo. Entonces estábamos la ministra en Santiago, yo acá en Valparaíso, y como decía recién, creo que siempre va a ser positivo tener la oportunidad de conversar. Si uno recoge, por lo menos de acuerdo a las declaraciones de las ISAPRES, que fue un buen apronte, un buen acercamiento, e insisto en el punto, superintendente, después de semanas de discusión que ha estado bastante agria la discusión. No, sí, claro, desde la perspectiva nuestra al menos, durante todo este tiempo hemos estado precisamente también avanzando en todo lo que significa el modelamiento y cálculo de lo que significa entonces poder llevar a cabo eventualmente este fallo, viendo las distintas hipótesis también que pueden implicar, digamos, cosas distintas, y en ese sentido hemos querido tomarnos este tiempo con responsabilidad y prudencia, de tal manera de que la puesta en marcha de este fallo no tenga un efecto sobre determinados indicadores y desde esa perspectiva no tenga un impacto sobre la gente. Recordemos que el centro aquí, lo que más nos interesa es que las personas no se sientan afectadas por alguna situación compleja. Sí, superintendente, ¿cuánto tiempo se va a tomar el gobierno? Porque esa es la respuesta que buscan las ISAPRES, obviamente. ¿Cuál va a ser el plazo que se va a tomar la autoridad para al final hacer la bajada de cómo se va a implementar este fallo de la Corte Suprema? No, mire, la Corte Suprema nos ha dado 6 meses, y es importante decirlo porque eso implica que la misma Corte comprende la complejidad de los cálculos que hay que hacer. Recordemos que son 42.000 planes, 955 tablas aproximadamente, que además tienen que ser entonces calculadas colocando, digamos, la nueva tabla de la Superintendencia para ver el efecto, si hay aumento o disminución de los valores de los planes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además de eso tenemos que ver 3 escenarios distintos de eventual retroactividad, de eventual, digamos, prescripción de alguna eventual deuda, y por otro lado también proyectar si los pagos van a ser espaciados, en cuánto tiempo, etcétera. O sea, hay muchas variables hoy día que le dan complejidad al trabajo que estamos haciendo.
Entendemos el sentido de urgencia y en ese sentido hemos dicho que vamos a demorarnos menos de 6 meses porque estamos trabajando para avanzar en ello. Pero lo segundo es que hoy día también hemos dado una señal de proactividad, ¿no? La Intendencia de Fondos emite una circular que instruye precisamente a las ISAPRES que puedan establecer para el cierre del año 2022 una nota explicativa estableciendo cualquier eventual efecto del fallo como un pasivo contingente. ¿Qué significa esto? Que no tienen que provisionar deuda y por esa razón pueden hacer un cierre del año 2022 sin afectar sus indicadores. De esa manera, lo que nosotros buscamos es que no haya ningún efecto sobre las personas, sobre los usuarios del sistema, ante la situación que podría haber sido considerada incertidumbre. Yo creo que esto da una señal concreta y también podemos seguir avanzando entonces con lo que implicaría eventualmente la puesta en marcha del fallo de la Corte. Sí, superintendente, entendiendo la importancia de la reunión, hoy día las ISAPRES señalaban que Gonzalo Simón, su representante, que entregaron su diagnóstico a la autoridad. Este diagnóstico incluye, de acuerdo a la información que usted tiene, claro, insisto en el punto que usted no estuvo en la reunión, pero sí la gente que trabaja con usted y me imagino la ministra que habrá hablado con usted. ¿Le entregaron una información respecto a alguna ISAPRE que esté cerca de la quiebra, cerca del colapso? Porque esa es la línea un poco que muchos marcan que puede ser ahí el comienzo de los problemas. ¿Hay información, ustedes manejan información respecto a que alguna ISAPRE esté cercana a quebrar? No, mire, yo quiero reiterar lo que he dicho con antelación. Nosotros supervigilamos los estados de las ISAPRES, nosotros además supervisamos el cumplimiento de estos indicadores y por esa misma razón, algunas de ellas están más cerca obviamente de los límites, es que tomamos medidas como la que acabo de mencionar, ¿no? Para que puedan tener un cierre de año 2022 que no afecte precisamente estos indicadores. Y desde esa perspectiva entonces ya partimos de un punto distinto de análisis de la proyección que pudiera haber para el año 2023. Eso no significa que haya ISAPRES que puedan estar más complicadas que otras, eso es algo que nosotros estamos súper vigilando durante todo el tiempo, mes a mes, es algo que nos corresponde, digamos, como superintendencia. Entonces, se ha entregado una información, nosotros vamos a juntarnos con la ministra a analizar el tema, no lo hemos hecho todavía por razones evidentes, pero claramente nosotros hacemos ese trabajo porque es parte de nuestras atribuciones. Sí, pero me imagino que el representante de las ISAPRES le habrá entregado el detalle de alguna de las aseguradoras privadas que esté más cerca que otra. Hemos sabido de medidas que han tomado diversas ISAPRES, en algunas instituciones privadas no están pagando, por ejemplo, las prestaciones a los o no están respondiendo a la misma clínica, no está respondiendo al usuario, sencillamente el usuario tiene que ir directamente con ese bono a arreglárselas en la ISAPRE y hemos visto una serie de situaciones, incluso despidos en varias ISAPRES. Me imagino que hay alguna que esté más cerca de algún cierre o alguna situación más problemática que otra. No, indudablemente esto es variable, ¿no? Más allá de la información que se haya entregado ahora, yo como le decía recién, tenemos acceso a los archivos maestros y hacemos esta supervigilancia, entonces conocemos cómo ha sido la fluctuación también en los distintos indicadores de cada una de las ISAPRES, ¿no? Y esto mes a mes puede ser distinto, no necesariamente tienen el mismo comportamiento. Entonces, por eso que hay que tener cautela respecto de la información que se entrega y seguir avanzando de manera, insisto, prudente. El efecto que usted menciona tiene que ver fundamentalmente con otro acápite que obviamente está influenciado por los 24 meses de pérdida que llevan acumulados y dice relación con no llegar a acuerdos, ¿no? Entre las clínicas y las ISAPRES, por ejemplo, sobre el alza de valores de prestaciones, que es el último caso que hemos conocido, o por retraso en los pagos. Hemos tomado medidas nosotros para que las ISAPRES puedan cancelar, como la liberación de garantía, eso les permite poder tomar parte de su garantía y poder pagar prestaciones, pero es muy poco lo que a nosotros nos compete, ¿no? Sí. Esa es una situación que se genera por un conflicto entre privados y no tenemos una atribución directa para intervenir en aquello. Sí, pero le hago la pregunta de otra manera. Claro, de acuerdo al tenor o al tono que ha utilizado sobre todo el gerente general de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, en el sentido de urgencia, de que muchos están cerca del colapso derechamente, ¿eso se condice con los números que usted recibe? A ver, como le decía recién, hay ISAPRES que han estado cerca de los límites de indicadores y eso ha ocurrido durante todo este tiempo y se han tomado medidas que se han conversado con las distintas ISAPRES precisamente para poder evitar que suceda algo como lo que se ha planteado, que es caer en insolvencia, no en quiebra. Ojo, hay diferencia en eso.
¿ya? Porque recordemos, si alguna incumple algún indicador, lo que se genera ahí es una instrucción para que puedan tener un plan de ajuste de contingencia y puedan salir de las situaciones que la esté afectando. No es que caigan inmediatamente. Claro, la quiebra se interviene, incluso que es existe distinto. la atribución de que la superintendencia pueda intervenir nosotros, claro, con un administrador provisional. Entonces, hasta el momento, como le digo, ha habido, digamos, comportamientos diferenciados, lo hemos estado supervisando y también se han tomado algunas medidas para amortiguar algunos efectos en ese sentido durante todo este tiempo. Sí, superintendente, ¿cuál es el mensaje que se le dan a los afiliados? Cerca de 3 millones de personas, 2 millones de cotizantes, más las cargas, llegamos a poco más de 3 millones en este escenario. En el caso de que alguna de esas instituciones aseguradoras colapse, que definitivamente desaparezca, ¿cuál es el mensaje a los afiliados desde la autoridad? Mire, lo primero que tenemos que decir nosotros es que hemos realizado nuestro trabajo durante todo este tiempo con el máximo de responsabilidad y cautela. Yo creo que eso es importante porque cualquier error que cometamos en algún cálculo o una mala implementación de la instrucción emitida por la Corte o que esté fuera de la legalidad, efectivamente sí puede tener un impacto sobre el cumplimiento de estos indicadores y afectar una eventual insolvencia. Por lo tanto, estamos actuando responsablemente y en ese sentido, obviamente que nos hemos tomado más tiempo porque no queremos equivocarnos en aquellos cálculos ni incidir tampoco entonces en estos indicadores como le mencionaba recién. Entonces, decirle a la ciudadanía que esté tranquila, que efectivamente estamos llevando a cabo este proceso de la mejor manera dentro de las competencias que tenemos como superintendencia. Y por otro lado, recordar que la situación actual que viven las ISAPRES no es responsabilidad de la superintendencia. Nosotros tenemos que supervigilar por el cumplimiento de determinados indicadores y obviamente hemos colaborado, pero esto no es responsabilidad nuestra, digamos, la situación actual de los 24 meses de pérdida. Decía hoy día en una entrevista en el diario La Tercera el exministro de Salud, Jaime Mañalich, que hay un alma representada por lo que queda de RD y el PC que cree en una rápida caída del sistema. Es algo que se debe hacer. Mire, yo no podría hacer eco de lo que ha planteado el exministro Mañalich. Aquí hay que ser claros, ¿no? En ningún caso yo he escuchado a alguien que tenga una tesis de esa envergadura. Hemos tomado en todas las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio absoluta responsabilidad. Hay conciencia plena de lo que está ocurriendo y estamos buscando las mejores soluciones y también la mejor forma, en el caso que me compete, la mejor forma de implementación del fallo. No podemos dejar de cumplir el fallo, no podemos salirnos de las atribuciones que otorga la ley, pero sí tenemos algún margen para poder amortiguar ese efecto cumpliéndose ambas cosas que son importantes también. ¿Usted no cree o no ha visto dentro del gobierno, porque esto también es parte de la conversación, que existan personas que derechamente quieran, superintendente, que el sistema caiga, que el sistema colapse, que este sistema que representa muchas cosas, sobre todo por temas de origen, cuando se crea, cómo se crea y lo que ha significado estos últimos años, que hay personas dentro del gobierno que quieran que caigan las ISAPRES? No, yo no he escuchado a nadie que diga que quiera que caigan las ISAPRES. Aquí lo que hay es un programa de gobierno que se estableció y fue público, de público conocimiento en torno a poder generar una reforma de salud donde las ISAPRES pasan a ser seguros complementarios. Ni siquiera terminan las ISAPRES, digamos, sino que lo que ocurre es una transformación de ellas. Entonces, mal podría alguien querer, digamos, que haya un colapso del sistema porque también impediría poder incluso avanzar en esa línea. Por eso que es importante que esto se maneje evidentemente con cautela, pero también diciendo que hay que cumplir el fallo y que hay que actuar dentro del margen de la ley, porque si no sería una solución de mentira. Volveríamos a tener problemas de judicialización o eventualmente establecer que cualquier acto administrativo que esté fuera de estos parámetros sea ilegal, por ejemplo. Sí, superintendente, ¿qué pasa en un caso hipotético si es que alguna ISAPRE por ABC motivo cierre? Tuvimos el caso, por ejemplo, de Más Vida. Claro, era una situación distinta en ese minuto de las aseguradoras privadas. Se pudo hacer una licitación de la cartera de esos afiliados. Al día de hoy, uno siente que quizás esa licitación sería poco probable, dada la situación de las ISAPRE. ¿Qué pasa hoy día si una ISAPRE cae? ¿Qué pasa con los afiliados? ¿Qué pasaría técnicamente con ellos? Bueno, lo que sucede es que si alguien cae en insolvencia, porque después de lo ocurrido el año 2003 con Vida Plena,
se modificó la ley y se estableció precisamente esta supervigilancia por parte de la superintendencia, de tal manera de poder establecer algunos procedimientos antes de que se caiga la quiebra. Uno de ellos es la creación de este plan de ajuste de contingencia que tiene la ISAPRE 120 días una vez que se aprueba para poder ver una forma de salir adelante, digamos, con el problema que le ha provocado precisamente esta caída. Y por otro lado, la posibilidad que la superintendencia pueda intervenir esa ISAPRE con un administrador provisional. No es que el día de mañana caen, digamos, claro, por debajo del límite y la gente queda sin ningún tipo de cobertura. Eso no es así. Entonces, desde esa perspectiva, el sistema considera precisamente una intervención si es que alguna de ellas cayera en insolvencia. Entonces, hablar, digamos, de la situación que ocurrió en Vía Plena o también con Más Vida, donde además había una situación de aprovisionamiento de garantías menor que lo que actualmente se le exige, a mi juicio no es comparable. Y como usted bien dice también, ese es el ejemplo de una ISAPRE versus aquí una situación que afecta, digamos, a la totalidad del sistema. Y en ese sentido también entiendo que el Ministerio ha tenido estas conversaciones para poder ir viendo también algunas alternativas, ¿no? Sí, superintendente, también ¿cuánta afectación puede tener en el sistema público los problemas que están teniendo las ISAPRE? Se lo pregunto porque desde también aquí han entrado en la discusión las clínicas, los prestadores privados de salud, más que las aseguradoras son los prestadores. Y ellos dicen, a ver, aquí su negocio también parte de las prestaciones que ellos entregan es al sector público, pero buena parte de los dineros que ellos ganan vienen del sector privado, de las ISAPRES. Si las ISAPRES les va mal, si las ISAPRES llegasen a cerrar, eso traería problemas a los prestadores privados y por efecto dominó, esto afectaría obviamente al sistema público, a afiliados de FONASA, que hoy día muchos de ellos justamente reciben sus prestaciones en el sistema privado. Sí, mire, yo quisiera diferenciar, digamos, dos cosas. La primera, que dice relación con algún problema de liquidez que se pudiera generar por la ejecución de las boletas de garantía, que eso podría claramente retrasar el pago de determinadas deudas, eso sí. Pero por otro lado tiene que ver con aquello que podría cubrir eventualmente FONASA, porque hoy día efectivamente FONASA sí compra servicio a los privados, aproximadamente el 40% debe ser precisamente compras que hace FONASA al sector público, al sector privado, y también la gente de FONASA tiene acceso a libre elección. Entonces no es que tú caigas a FONASA y te vayas a un hospital público, eso es lo primero que hay que clarificar. Y por otro lado, claro, se necesita de todas maneras un fortalecimiento del FONASA, no solo para efectos de una eventual situación como la que se está planteando hipotéticamente, sino que también porque hoy día el mismo sistema requiere mejoras importantes, que es lo que ha planteado la ministra de Salud en algunas ocasiones con anterioridad. Superintendente Víctor Torres, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, que esté muy bien. Buenas tardes.